Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Chirinos, soy estudiante de la carrera de Derechos y este espacio virtual ha sido creado para tratar el tema de oratoria, un tema muy importante en el ámbito jurídico, ya que trata sobre el hablar con elocuencia y deleitar, conmover o persuadir a una audiencia. Los puntos que se van a desarrollar durante esta exposición son oratoria, su concepto, los tipos de oratoria. Tenemos claves de la oratoria, lo que es la oratoria jurídica, la retórica, sus técnicas y las propiedades del discurso. Vamos entonces con el tema uno relacionado con la oratoria, su concepto y los tipos. Pasamos entonces o damos inicio a nuestra exposición con un tema muy importante como lo es la oratoria, su concepto. La oratoria viene siendo el arte de hablar en público de manera efectiva, persuasiva y clara. Esta habilidad es fundamental en diversas áreas como la política, la educación y el ámbito jurídico. Como estudiante de la carrera de Derecho, considero que es un área muy importante, ya que nosotros como estudiantes debemos desarrollar esta habilidad para poder aprender a persuadir a la audiencia en temas jurídicos, en temas de negociaciones, cuando estemos en un juicio. Por lo cual es súper importante que nosotros estemos adecuados a estas técnicas como tal para poder desarrollar durante la carrera esta habilidad. Dentro de la oratoria existen varios tipos, los cuales son la oratoria política, la oratoria jurídica, la oratoria académica y la oratoria social. La oratoria política se refiere a la habilidad de los líderes políticos para comunicar sus ideas y propuestas a la ciudadanía. Como por ejemplo, vemos a los políticos cuando realizan sus discursos de candidatura y durante esas campañas electorales ellos utilizan técnicas retóricas para persuadir a los votantes. Más adelante en esta exposición vamos a tratar un poco sobre las técnicas retóricas que son utilizadas en un discurso. Entonces vemos cómo a nivel político se usa un tipo de oratoria, la cual es muy diferente a una oratoria jurídica. En este caso, la jurídica viene siendo la práctica de presentar argumentos y defensas en un contexto legal, donde la claridad y la persuasión son esenciales. Como por ejemplo, un abogado defendiendo a un acusado en un juicio, la habilidad para articular argumentos convincentes puede determinar la inocencia o la culpabilidad del acusado. Ahí entran entonces en juego ciertas técnicas retóricas para que el abogado pueda ejercer una persuasión ante los jurados como tal, los jueces, los cuales a través de esa técnica evaluarán el discernimiento y llegarán a un veredicto en función de esa oratoria que realice el abogado. Por eso es súper importante en el ámbito jurídico que el abogado sepa cómo disuadir, cómo seducir al jurado para poder lograr el objetivo. Vemos a su vez que también está la oratoria académica. Esta oratoria la hemos venido manejando en el aspecto a nivel de estudiantes, a nivel de primaria, a nivel de secundaria y en las universidades, por lo menos en mi caso, yo que ya tengo un título en, en análisis de sistemas, donde nos hemos visto en la necesidad de aplicar técnicas oratorias o la oratoria para actividades académicas, para exponer algún tema o alguna investigación que se realice. Finalmente, dentro de los tipos de oratoria tenemos la oratoria social, que es la que se utiliza en eventos sociales como bodas, como homenajes, donde se busca conectar con el público de manera emocional. Entonces, vemos allí cómo el orador utiliza estas técnicas retóricas para poder conectarse con el público y captar su atención en los temas más que todos emocionales. Y esto lo hace el orador a través de anécdotas que realice de manera personal para poder captar la atención de su público. Continuando con el tema de la oratoria, vemos entonces que los objetivos del mismo son comunicar de qué manera
bien sea políticamente, bien sea jurídicamente, siempre vamos a tener un público al cual le vamos a comunicar un tema y ese tema tiene que ser de una manera de convencer como tal al público de que se le pueda seducir y expresarlo y a su vez enseñarlo. Entonces vemos entonces que la oratoria tiene ciertos objetivos, los cuales van alineados al público al cual se le esté realizando el discurso. Continuamos con el segundo punto de la exposición, el cual trata de las claves de la oratoria. Dentro de las claves de la oratoria tenemos la preparación, el conocimiento del público, la claridad y concisión. En este caso, la preparación es crucial para el éxito de cualquier discurso. Investigar el tema y estructurar el contenido ayuda a construir confianza. Por eso se aconseja practicar el discurso varias veces, preferiblemente frente a un amigo o familiar que pueda dar retroalimentación. En mi caso, no tuve alternativas y tuve que realizar la exposición de una manera un poco más informal, pero siempre fue con los fines de poder llegar al público que pueda hacer uso de esta información para fines académicos. También tiene que tener conocimiento del público, la persona que vaya a ser objeto de alguna exposición o de alguna oratoria. ¿Por qué? Porque hay que entender cuál es la audiencia para poder adaptar el mensaje a los intereses y niveles de conocimiento. Para ello, se recomienda realizar encuestas o investigar sobre el público antes de la presentación para poder ajustar el contenido. Entonces vemos que el conocimiento del público es súper importante, ya que va a permitir ajustar el contenido y poder captar la atención como tal del público. Claridad y concisión. Un mensaje claro y directo evita confusiones y mantiene la atención de la audiencia. Por eso siempre se debe limitar el uso de términos técnicos y explicar los conceptos de manera muy sencilla. Este punto simplemente aclara de que debemos tratar de usar los términos lo más sencillo posible para poder llegar y captar la atención del público y que de alguna manera eh, no desviemos la atención como tal hacia otros temas y dejemos de tener interés hacia el orador. El uso de recursos retóricos son las técnicas retóricas que enriquecen el discurso y ayudan a enfatizar puntos claves. Por ello se recomienda utilizar metáforas para ilustrar ideas complejas. Por ejemplo, la vida es un viaje puede ayudar a transmitir la idea de crecimiento personal. Entonces vemos que para tener una buena oratoria debemos usar o aplicar técnicas retóricas que nos van a permitir de alguna manera conectar con el público. El control de la voz y el cuerpo. La proyección de la voz y el lenguaje corporal son herramientas poderosas para transmitir confianza y credibilidad. Por eso es aconsejable practicar la modulación de la voz y utilizar gestos naturales para enfatizar los puntos. En este aspecto sí es muy importante porque si la persona tiene un tono de voz muy bajo, tiene que buscar la manera de modular, de trabajar, de desarrollar la capacidad para poder llegar hacia el público y que esa voz sea escuchada, llegue a la audiencia y de alguna manera no direccione la atención del público hacia otros elementos que puedan perturbar esa oratoria. Pasamos entonces al punto 3 que trata sobre la oratoria jurídica. En el ámbito jurídico vemos que la oratoria jurídica es crucial en el ámbito legal, donde la persuasión puede influir en el resultado de un juicio. ¿Por qué? Porque a través de los elementos claves de la oratoria jurídica, como son la argumentación y la ética, podemos lograr persuadir al jurado o conseguir el objetivo de la inocencia o de la culpabilidad del acusado o sencillamente hacer la exposición o la argumentación sobre bases sólidas. Entonces, la argumentación es muy importante, ya que al presentar pruebas y razonamientos lógicos,
El abogado debe ser capaz de construir un argumento sólido que resista al escrutinio y mantener la integridad y la veracidad es esencial y va a influir mucho la credibilidad del abogado, el cual va a depender de su honestidad y transparencia. Por eso, en este aspecto, la oratoria jurídica es súper importante que cumpla con los elementos claves. Pasamos entonces al tema número 4 que trata sobre la retórica. Desde el inicio de la exposición venimos hablando de técnicas para realizar una oratoria. En este punto vamos a dar un poquito más de detalles sobre el mismo. Vemos entonces que la retórica no es más que el estudio y la práctica de técnicas de persuasión en el discurso. Para ello hay unos elementos de la retórica o, como se le puede decir, formas de persuasión para lograr obtener la captación del público como tal, o sea, poder persuadir a la audiencia y lograr los objetivos del tema. Uno de ellos es etos, que viene siendo la credibilidad del orador. Un orador debe establecer confianza en su audiencia. Esto significa que un orador debe tratar de persuadir al público de tal manera que el público como tal se siente identificado y se siente en confianza porque se está manejando a través de la credibilidad de ese orador. Tenemos también patos, que viene siendo la apelación a las emociones del público. Siempre las historias emotivas van a ser muy efectivas. Por eso es que el orador también trata de tomar este elemento para poder captar la atención de su público. Y por último, dentro de los elementos tenemos logos, que es el uso de la lógica y la razón. Presentar datos y estadísticas puede fortalecer su argumento. Esto se da mucho en oratorias jurídicas, donde tienes que tener buenos argumentos, tienes que tener gráficos, tienes que tener material que te permitan de alguna manera demostrar que lo que tú estás argumentando es veraz y eso al final te va a dar una credibilidad y va a captar la atención del público hacia el tema que tú quieres transmitir. Vamos entonces al tema número 5, que vienen siendo las propiedades del discurso. Por último, las propiedades del discurso permiten el desarrollo de de una buena oratoria. Vemos entonces que el discurso debe tener dentro de sus propiedades coherencia, adecuación, cohesión y claridad. ¿Por qué? La coherencia nos permite utilizar un esquema claro que venga estructurado y permita iniciar a través de una introducción, un desarrollo del tema y la conclusión. La cohesión es súper importante porque esto nos va a permitir mantener la fluidez y nos va a permitir conectar un enunciado con otro párrafo y nos va a permitir mantener la fluidez a través de frases como por otro lado o en conclusión para que el tema tenga, vuelvo a repetir, fluidez y no desviemos la atención del público. Adecuación, adaptar el lenguaje y el estilo al público y al contexto. Esto nos permite saber a través de la estructura qué público es el que vamos a trabajar o con cuál público vamos a mediar y nos va a permitir entonces medirlo para poder captar la atención y mantener al público dentro del tema. Y el mensaje de que debe ser claro es que es fundamental porque esto va a permitir mantener la atención del público. Ya para finalizar, tenemos los beneficios de la oratoria, los cuales van a permitir mejorar las habilidades de investigación y pensamiento crítico, generar autoconfianza y seguridad y desarrollar el liderazgo. Siempre es bueno saber que la oratoria va dejando, a medida que vaya uno practicando dichas técnicas retóricas, va a dejar muchos beneficios. El generar autoconfianza y seguridad para mí es uno de los temas más importantes porque no es fácil hablar en público. Hay que vencer muchos miedos e inseguridades. No es fácil pararse frente a una audiencia y tratar de mantenerla cautivada durante cierto tiempo para llegarle al público como tal. Desarrollar el liderazgo también para mí es uno de los temas más importantes porque una persona que sabe comunicar de manera efectiva y elocuente va a persuadir o puede persuadir y liderar a muchas otras personas. Y a través de la oratoria nosotros vamos mejorando como estudiantes
las habilidades de investigación y pensamiento crítico. Entonces, espero que este material les sea de utilidad a otros estudiantes de la carrera de Derecho. Es algo muy sencillo, pero fue elaborado con estructura para que el mismo sea fácil de entender.